750. Sí, estamos ya iniciando este nuevo diálogo con el señor doctor Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por llegar absolutamente a tiempo. Estaba recordando, hace 10 años yo tenía poco más, un noticiero en el Sistema Radial Colón y también lo teníamos como asambleísta constituyente, me parece ahí, o como dirigente de Alianza País. Pero bueno, dos temas eran, lo primero, una evaluación de lo que ha pasado en el proceso electoral y lo que va a concluir ahora el Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes como Alianza País creen que los pasos dados han llegado a coincidir? Teníamos un tema, incluso la propuesta del presidente de la República con el alcalde de Guayaquil de que se abran un número de no sé si de urnas, de actas, para eso. ¿Cuál es esa percepción suya? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto. Sí, creo que estamos ya asistiendo a lo que son las postrimerías del proceso electoral propiamente dicho, y se van el día de hoy a realizar precisamente la revisión de las actas que han sido impugnadas, tal cual señala el Código de la Democracia. Esos son los recursos, las impugnaciones que están previstas en la ley, y por ende ahora lo que se hará es revisar todas, y en esto quiero ser enfático, el 100% de las actas impugnadas. El 100% de las actas impugnadas. Es decir, tanto el Movimiento País como el movimiento político La Alianza Creo Suma plantearon unas impugnaciones. Estas impugnaciones, más allá de las que efectivamente se anunciaron, pero no se presentaron ni se establecieron ningún fundamento, más allá de las repetidas, se van a contar el día de hoy todas, el 100% de las actas que han sido impugnadas, tanto por la Alianza Creo Suma como también por el Movimiento País. Esto significa aproximadamente el 12% de los votos. El 12% de los votos. Y esperamos que quienes se dicen que participan con vocación democrática puedan ir, pues, y efectivamente puedan establecer y más que argumentos, porque los argumentos ya están planteados. Ahora lo que se va a hacer es recontar voto a voto estas juntas. No solo la revisión de actas, sino voto a voto. Voto a voto, no solo la revisión de actas, la revisión de actas ya se hizo. Y de esa revisión de actas hay unas impugnaciones. Hay unas impugnaciones. Y esas impugnaciones van a llevar a que ahora se abra las juntas electorales y se revise voto a voto. Esto va a tener presencia de delegados, entiendo yo, de la OEA, y también hemos sido invitados los delegados de los diferentes movimientos políticos que hemos solicitado. Nosotros vamos a asistir, obviamente. Si alguien pide un recurso, lo lógico, lo apenas coherente es que se pueda asistir. Incluso si después del fundamento, si después se quiere encontrar fundamento para que se abra un número mayor de juntas, precisamente hay que ir, pues, para demostrar que abriendo el 12%… Que no es una garantía. ¿Usted cree que hay que avalizar eso? Políticamente hablando, puede tener un candidato decir, esto no me genera garantías, no voy a avalizar con mi presencia eso. Pero vea, esto que se está planteando es un nefasto precedente. ¿Qué es lo que quisiera señalar? Aquí no es un problema de que se abra o no una junta u otra. Aquí hay un elemento de orden constitucional. La Constitución, y no de ahora, no la del 2008, seguramente como desde los orígenes de la democracia moderna, desde la Revolución Francesa, se ha establecido un principio que es fundamental: la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que ningún ciudadano puede tener prerrogativas para hacer lo que quiera, para hacer sus caprichos. Pero si ese ciudadano, pero cuando el presidente dice el sábado, vamos a hacer esto, estamos de acuerdo, hagan tal cosa, y se hace, ¿usted cree que eso no es una prerrogativa? O un candidato que tiene, cualquiera de los dos, que tiene por lo menos, digamos, más del 48% o el 48% de la representación, no es que tenga prerrogativas, pero ya no representa a ese sector.
Sí, pero precisamente por eso es que hay que sujetarse a la ley, porque aquí ustedes pueden ver los reportes que se realizan. Los delegados de todas las provincias de la Alianza Suma Creo dicen categóricamente, nosotros hemos revisado nuestra provincia y en nuestra provincia no hay irregularidades. Entonces este es un capricho, y cuando ese capricho tiene que ser fundamentado, entonces hay que ir a lo que dice la ley, y por lo tanto se tiene que demostrar con argumentos. Y con esos argumentos es que ahora se ha pedido y se ha impugnado, en el caso de Creo, aproximadamente 3.500 actas, 3.500 juntas, y se va a revisar voto a voto. Si se quisiera actuar de manera responsable, incluso encontrar fundamento para una posterior actuación, entonces lo que habría que hacer es ir a este reconteo y ver si en ese 12% que se analiza hay una modificación de la tendencia establecida por el pueblo ecuatoriano. Aquí, lo que no se quiere... una modificación, ¿ustedes creerían que se puede abrir todas o no, si o no que, hay espacio para eso? Si es que hay una modificación de la tendencia, es obvio que las autoridades electorales tendrán entonces fundamentos para poder establecer decisiones que además están pegadas con la ley, apegadas a la ley, porque es la ley la que establece, por ejemplo, la posibilidad del recurso de apelación. Entonces, lo que aquí no se puede establecer es que una persona, por poderosa que se crea esa persona, puede actuar por encima de la ley y por su simple capricho exigir lo que no está contemplado en el ordenamiento jurídico legal. Escuchemos lo que dice el candidato presidencial Guillermo Lasso. En el derecho público solo se puede hacer lo que está previsto en la ley. Por lo tanto, ese show que han montado en el Rumiñahui de Quito no está previsto en la ley. Si ellos quieren recontar los votos, que reconteen el 100% de los votos, no un grupo de actas al azar. No, eso no es posible, eso no está previsto en la ley. Puede ser una idea con la más buena intención de quien sea en el Ecuador, que eso no está previsto en la ley. Por lo tanto, nosotros no vamos a validar un acto que es ilegal, no es que es supralegal, es ilegal, o lo podemos llamar superilegal. Por lo tanto, no podemos estar ahí validando un acto que no está contemplado dentro de la ley. Nuestro pedido es claro, el reconteo de todos los votos, de todas las actas, y no solamente las que escoja el Consejo Nacional Electoral. Por lo que dice el candidato Lasso, sería que las escogió el CNE, no solo las impugnadas. Es que vea, ya cae en el ridículo. Este señor, con su arrogancia y su ignorancia sobre estos temas, mal asesorado, ya cae en el ridículo, ya no sabe lo que está diciendo. Lo que ahora se va a hacer es contar las actas, contar las juntas que han sido impugnadas, las que ellos impugnaron y las que impugnó el Movimiento País. No es que aquí se está siguiendo ninguna acción supralegal ni ninguna otra recomendación. Por eso yo creo que aquí no hay seriedad. Ya dice una cosa, otra, por lo menos deben informarle adecuadamente. Porque lo que acabo de oír sí ya es insólito. Ya significa que además hay un desconocimiento, pero tampoco se da seguimiento adecuado a los propios planteamientos que se hace. Ellos impugnaron unas juntas. Esas juntas que fueron impugnadas, ahora se va a proceder a abrir para encontrar en esas juntas los votos y ver si es que efectivamente eso modifica la tendencia. Entonces, ya es una completa ridiculez, es una falta de respeto a la ciudadanía, porque ellos impugnan. ¿Por qué es ridículo el ejercer el derecho a oponerse? No, perdón. Es ridículo que ellos impugnen, que cuando se les va a dar gusto y se esté contando precisamente las juntas que han sido impugnadas, ahora diga que no acepta porque esto es un show y que se van a abrir las actas al azar siguiendo la recomendación de alguien. No, señor, no se está siguiendo la recomendación de nadie, se está siguiendo lo que dice la ley, y la ley plantea que cuando han sido juntas impugnadas, esas juntas se tienen que revisar voto a voto. No es que se le da gusto, sino que se aplica la ley. Se está aplicando la ley respecto de las solicitudes que han planteado tanto la Alianza Suma Creo como también la Alianza Movimiento País. Al saludar al doctor Juan Carlos Solines, le decimos, su apreciación de este tema. ¿Usted considera que hay aquí una variación? ¿Ya no hay espacio? ¿No tiene...? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Exademocracia.
En primer lugar, yo creo que es prudente en este momento o esta encrucijada que vive el país bajar el tono. Yo creo que Virgilio, al calificar de capricho, de pobreza, de ridiculez, las pretensiones del candidato Guillermo Lasso y su partido, digamos que no es una posición constructiva frente a un proceso que evidentemente ha levantado, digamos, la sospecha de un gran porcentaje de la población que creo que hay que respetar. Es decir, aquí no estamos hablando de un triunfo aplastante de un candidato sobre otro, en donde una minoría está pidiendo que se haga un recuento, que se haga una revisión de un proceso que, por cierto, se lo considera fraudulento desde el conteo de los votos, ni desde la inconsistencia de actas. Se lo considera fraudulento, de acuerdo a la teoría moderna del fraude electoral, desde mucho antes. Es un proceso que ha venido viciado por una serie de abusos desde el poder, con uso de recursos públicos, con uso de los espacios de comunicación e información del gobierno para impulsar una candidatura. Yo veía, por ejemplo, la transmisión de las elecciones el día domingo 2 de abril, y los canales oficiales, o sea, el canal del Estado y los incautados, se referían al binomio del pueblo. Y decían, y el binomio del pueblo está ahorita, el candidato del binomio del pueblo asistiendo a votar en el colegio, ni sé qué, ¿no? Es decir, era ya un tema de favoritismo ya impudoroso. Entonces yo creo que todos esos elementos, más allá del conteo de los votos, han ido configurando un ambiente en donde la población se siente defraudada, se siente burlada. Y no estamos hablando, como digo, insisto, de una minoría, estamos hablando de 5 millones de ecuatorianos. Y yo creo que aunque el candidato Lenín Moreno ha sido ya declarado por el CNE, digamos, mientras no se demuestre lo contrario, como ganador y presidente electo del país, yo creo que la actitud de él y de todo su equipo cercano y de todos sus seguidores sigue siendo beligerante, sigue siendo, digamos, en este tono de... Pero quizá no se sienten también amenazados por perder algo que yo creo, desde el punto de vista de ellos es legítimo. Yo creo que la amenaza más bien, o el sentimiento de amenaza viene de saber por primera vez que no tuvieron ese triunfo aplastante que ellos pronosticaban. Inclusive recordemos que Lenin y sus cercanos colaboradores decían que va a haber un triunfo por más de 2 millones de votos, ¿no? Que iban a ganar en la primera vuelta. Y claro, todas esas ínfulas se vieron truncadas por un proceso democrático en donde fuerzas, inclusive de distintas tendencias y orientaciones ideológicas, se fueron sumando a una candidatura que demostró pluralismo, que demostró respeto, que demostró, lejos de lo que dice Virgilio, no demostró arrogancia ni demostró prepotencia, demostró más bien apertura al diálogo, respeto. Guillermo Lasso se sometió a todo tipo de entrevistas, a todo tipo de preguntas incómodas. Entonces, el hecho de que ahora se maneje esta teoría del fraude, que yo diría que estoy de acuerdo con aquellas opiniones que dicen que es un tema muy, muy delicado. No es tan simple y creo que yo, en lo personal, yo no hablo a título del candidato Lasso ni de creo, a título personal pienso que es importante lo que se va a hacer hoy día. Sí. Pienso que es importante. ¿Usted cree que deberían asistir? No, como dice yo el señor creo que Lasso, deberían ¿no? asistir. Yo creo que deberían asistir porque es la oportunidad para que, más allá de que haya inconsistencias irregularidades en más actas de las que se van a abrir, pero se pueda demostrar al menos algún patrón de irregularidad, algún patrón de inconsistencia que pueda, digamos, abonar a la teoría del fraude, ¿no? Insistiendo nuevamente que el fraude no solamente es en el conteo, pero digamos que lo otro ya pasó. Lo otro por una desinstitucionalización del país, por un CNE badulaque, que no supo pararse firme, no en esta, sino en ninguna de las campañas anteriores en las que ha ejercido esa investidura. Un CNE badulaque, digo, no supo controlar todos esos otros elementos que configuran también un fraude, ¿no? El abuso del aparataje del Estado, de los espacios de información, de los medios incautados. No supo controlar. Pero digamos que eso que puede considerarse fraude ya pasó. Ahora el meollo es el conteo, el proceso electoral en sí mismo y el conteo. Y frente a eso, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Más allá de que se catalogue de un sainete o de que es un CNE que ya acomodó. Pero ¿y cuál es la otra opción, Francisco?
Claro, esa es la que intentamos descubrir si hay otra opción. La ¿no? institucionalidad, claro que no tiene credibilidad. Claro que ha sido devastada en estos 10 años. Claro que la gente no cree en las instituciones. Si antes había poca institucionalidad, ahora no hay ninguna. Pero esas son las instituciones que existen. Pues. Estas son las reglas del juego. El desconocer eso sería ya entrar en un proceso de anarquía. Asambleísta Hernández, ¿usted cree que estamos primero así, destinados a esto? Ya pasó, no hay nada más. A ver. ¿Usted tiene alguna, digamos, objeción a que esto no es solo un fraude de contar los votos, sino que toda esta estructura del manejo del Estado de propaganda, ha configurado esta nueva teoría de fraude? A ver, hay tantas cosas que se han dicho que por algún lado hay que empezar a responder. Y yo vuelvo a señalar que no es serio, no es responsable, que está mal informado, que no conoce. Cuando presenta, ellos presentaron, aquí tengo yo las objeciones. Objeciones a los resultados electorales, segunda vuelta electoral, creo suma. Ellos presentaron. Ahí señalaron que había 1.795 actas con firmas irregulares. Ellos señalaron que había 2.448 actas con diferencias numéricas, más allá de que efectivamente después no acompañaron los documentos de estas más de 4.000 actas, pero fueron ellos los que presentaron. Después, cuando el Consejo Nacional Electoral revisa, mira y luego determina, vamos a abrir todas las que efectivamente ellos impugnaron, más allá de las repetidas, porque presentaron 299 actas repetidas. Más allá de las repetidas, más allá de que en estas actas encontradas hay 113 coincidencias con las impugnadas por el Movimiento País. Vea, hay 113 actas en las que coincidimos en impugnar. No, tenemos dudas. Por eso están previstos los recursos en la ley. Entonces, el Consejo dice, vamos a abrir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Respondiendo. ¿Sí? Nosotros como Movimiento País decimos, vamos a ir a el planteamiento que han realizado. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad electoral? Diciendo todas, siguiendo la ley, todas las actas y las juntas que han sido impugnadas, todas se van a abrir. Cuando el Movimiento País dice, nosotros sí vamos a ir, el movimiento, creo, dice, no. Y ahora escucho que piensa que se está siguiendo la sugerencia del alcalde Nebot. Está equivocado. Eso es un irrespeto a la ciudadanía. Este es un primer elemento. Segundo, yo creo que hay muchísimo que discutir respecto del tema de la institucionalidad. Se dice que ahora no hay ninguna institucionalidad. Yo creo que eso es absolutamente falso. El día de ayer se cumplió 1 año del terremoto. Si no habría existido mayor fortaleza institucional, no se habría podido responder como se respondió. Y cómo el Estado también pudo organizar este inmenso apoyo ciudadano para responder de manera efectiva a la emergencia, a la reconstrucción y a la reactivación de estas zonas. Ese es otro tema. Sí, ese es un tema que además sí creo que vale la pena analizarlo. Ojalá podamos analizarlo. En este tema, porque ahí quedan algunas dudas del manejo de los recursos que han tenido. Y como son recursos públicos, tienen que ser auditados. Respecto del tema del fraude, vea, el único fraude que aquí ha existido es el fraude mediático. Esto es programado, esto fue programado, se programó. Esta empresa, Sedatos, sabía cuál era la tendencia del electorado. Sin embargo, montó un aparente triunfo. Ese aparente triunfo fue replicado por algunas cadenas televisivas, en particular Ecuavisa, quien incluso felicitó ya a un candidato como candidato ganador. Luego dejaron correr esta idea de que había triunfado con un resultado, con un exit poll absolutamente tramposo. Y a esto, lamentablemente, a esta comparsa se prestó también participación ciudadana. Cuando los resultados a ellos les daban 1.6, mintieron a la opinión pública y señalaron que había 0.6. Dijeron que tenían preocupación de que exista traslape. No, ellos saben, margen de error, ¿no? Ellos saben que en el punto más bajo, Lenin Moreno tenía 50.2. Y que en el margen más alto, Guillermo Lasso podría llegar a 49.8, de tal manera que no hay tal traslape. Se prestaron para este show mediático, para este fraude mediático. ¿Con qué objetivo? Y yo sigo sosteniendo, esta es mi hipótesis. Fraude sí hay. Fraude mediático por parte de los poderes fácticos que, aliados con el gran poder del capital, en este caso de un candidato banquero,
¿sí? Una empresa inescrupulosa como Sedatos, un medio de comunicación como Ecuavisa y Participación Ciudadana intentaron engañar a la ciudadanía. ¿Con qué objetivo? Y esta es mi hipótesis. Yo creo que tanto estos sectores de poder fáctico como el candidato de la alianza Creo Suma saben que no tienen los votos para ganar las elecciones. No les interesa, por eso ahora no van, no les interesa conocer la verdad. Sobre todo les interesa generar un ambiente de incertidumbre, de zozobra. ¿Para qué? Para que quede la duda. Que para usted ¿sí? habría sido para lo ideal que se callen, que acepten lo que pasó, no, que no se diga nada. De ninguna manera. Usted que ha sido un luchador político me dice a mí que vea, hay que quedarse en paz. No, de ninguna manera. Yo le estoy señalando que lo que aquí hicieron es montar con el gran aparato mediático que disponen, ¿sí? Con ese gran aparato mediático, establecer todo un ambiente de duda. ¿Para qué? Para generar esa situación de caos, de violencia, no ahora, porque ellos saben que no tienen los votos, sino sobre todo para el futuro, para tratar de ponerse a sombra de duda, tratar de generar... deslegitimar al gobierno. Tratar de deslegitimar y sobre todo oponerse en el futuro a cualquier acción que ellos consideren inconveniente. Ese es el tema de fondo. Por eso no van, por eso no asisten, en cambio, a las impugnaciones que presentan, porque no creen en esto que están señalando. No creen en esto que están señalando, aunque ellos mismos presentan la objeción. ¿Usted cree, doctor Solines, que esto es un mecanismo que ya de comenzar a confrontar con un gobierno constituido, deslegitimándolo? Ahí está, como nos ha dicho el asambleísta Hernández, hay una especie de confabulación del capital contra eso. Sí. Yo insisto, el discurso de Virgilio en el fondo y forma parece de la candidatura derrotada. Cuando ellos han sido proclamados ganadores, parece que estuvieran derrotados porque denuncia y genera, digamos, esta polémica, este enfrentamiento, cuando en realidad ahorita ustedes, Virgilio, deberían estar pensando en una reconciliación nacional si quieren poder gobernar. Deberían estar pensando en rectificar todos los errores que han cometido en estos 10 años, ¿no? A propósito de la institucionalidad de que me hablabas, que en mi criterio como abogado, como persona que estoy en las cortes, como persona que litigo, como persona que estoy en contacto con la administración pública, pienso que se ha desinstitucionalizado y la gente siente que no tiene instancias de las que recurrir, ¿no? El propio Jorge Albán, el día de las elecciones, reconoció en Teleamazonas que han cometido varios errores. Yo creo que esa debería ser la posición. Errores, por ejemplo, en el tema de la justicia, errores en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una farsa, ¿no? Perdiendo una gran oportunidad de tu propia lucha de la participación real ciudadana y convirtiéndose en una farsa que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que el discurso debería llamar a eso, hacia decir, a ver, despejemos las dudas. No estamos frente a los alaridos de 3, 4 personas o el capricho de un banquero. Estamos frente a 5 millones de ecuatorianos que piensan que hubo fraude. Y que para que ustedes puedan gobernar, si es que efectivamente se ratifica el triunfo de Lenín Moreno, debe legitimarse. Y ustedes deben ser los más interesados en despejar eso, no generar más conflicto ni más polémica. Dices que ha habido un fraude mediático y mencionas de Ecuavisa. Porque utilizaron, supuestamente hay un montaje del exit poll fraudulento también, según lo que nos dices, de Sedatos. A mí me ha sorprendido el exit poll de Sedatos. Me parece que se sale de todo rango. Si uno ve incluso los números de participación ciudadana del otro exit poll, las encuestas de las semanas recientes, en realidad el exit poll de Sedatos se sale, o sea, no cuadra con ninguno de los datos que se contaban. Y habrá que ver qué pasó. Inclusive hay una investigación judicial en este momento, se allanaron las oficinas, y yo creo que a pesar de que en la parte institucional no confiamos en una fiscalía que, como decía en el anterior segmento, no ha sido capaz ni siquiera de mover hacia adelante un tema tan grave como el de Odebrecht. Yo no confío tampoco en la fiscalía, pero ya hay un proceso. Y eso es lo que tenemos y hay que ver qué arroja ese proceso. Pero de eso, decir que hay un fraude mediático, un contubernio, una suerte de complot, y citar Ecuavisa cuando estoy diciendo que el día de las elecciones, Ecuador TV, Gama TV, TC Televisión, las radios del Estado
hicieron una cadena permanente, porque Coavisa y Teleamazonas informaban de rato en rato, entraban al aire con la señal del proceso electoral. Los medios de control de gobierno fueron todo el día refiriéndose al binomio del pueblo. Y Lenín Moreno también fue a festejar. Yo creo que fue un festejo prematuro de ambos. Creo que fue un festejo prematuro de ambos porque había unos números muy cerrados. Y eso lo indicaban las encuestas, inclusive antes de las elecciones. Había números muy cerrados. Y yo creo que fue prematuro en ambos lados salir a celebrar y a festejar. Pero de ahí de decir que Participación Ciudadana, una organización que tiene pues décadas de prestancia y de servicio a la como colectividad y sobre todo en los procesos eleccionales, que se fue parte de ¿en base a qué? ¿En virtud de qué pude haber manipulado? Lo que hizo Participación Ciudadana fue, frente a unos números tan estrechos, decir, hoy noche no nos vemos en capacidad de informar porque nuestro margen de error es 1 y hay una diferencia, podría haber una diferencia hasta de 0.6. Al día siguiente, a la mañana siguiente, Virgilio, salieron en rueda de prensa a decir, la diferencia es 1.6. Entonces, Participación Ciudadana más bien consolidó, más bien permitió que, por ejemplo, los observadores y otros personajes que estuvieron involucrados en el proceso eleccionario y en el control, ¿no? tengan otro elemento de convicción, de certeza. Entonces, ¿cómo se puede hablar ahora, desde la candidatura que ha sido proclamada, más allá de todas estas anomalías que hemos analizado, ha sido proclamada por el momento ganadora? ¿Cómo podemos hablar de un fraude mediático orquestado y solo mencionar a Coavisa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que moderar el discurso. Creo que hay que buscar todas las instancias para que se despejen estas dudas, que son dudas no del banquero Lazo, como lo llaman ustedes despectivamente, sino son dudas de un amplísimo sector de la sociedad ecuatoriana. Y creo que es una prueba también de fuego para que, si es que efectivamente hay esa institucionalidad que tú mencionas, se demuestre pues que hay esa institucionalidad, que se hagan las cosas seriamente, que se sigan los procedimientos, que se den paso a los procesos administrativos y judiciales. Fíjense que ayer ya se negó a nivel de contencioso administrativo un recurso que se había presentado, ya se lo negó. Yo, como abogado, no quiero ser responsable y comentar porque no he leído los fundamentos de la resolución del contencioso electoral, pero digamos que se están siguiendo los procedimientos. Se han presentado las impugnaciones. Se esperó a que se notifiquen los resultados para presentar las impugnaciones. Cuando la gente estaba en las calles protestando, ¿no? Se les dijo, hay que esperar la notificación para luego presentar las acciones administrativas y judiciales que correspondan. Entonces creo que se ha actuado con responsabilidad. El señor presidente de la República dijo esto el sábado, ¿no? ¿Por qué revisar voto a voto, como dice el caprichoso ricachón, las actas no impugnadas? Eso no tiene ningún sentido y no es legal. Entonces, el CNE, salomónicamente, ¿qué ha dicho? Perfecto, acogemos las impugnaciones, traemos esas actas que están en las provincias, esto no se ha hecho nunca, las concentramos en el Coliseo Rumiñahui y delante de los que quieran, contamos voto a voto estas 3.865 actas. Felicitaciones al Consejo Nacional Electoral. Tomó el toro por los cuernos, lo va a hacer caer en ridículo a Lazo. Vamos a ver pues si cambian los resultados. Si cambian los resultados, seremos los primeros en decir fraude. Y si se ratifica el resultado, no solo que queden sepultados en las urnas, que queden sepultados en la conciencia nacional, compañero. Ya basta de gente que por su egoísmo, por su hambre de poder, le ha hecho tanto daño al país. Si es que no sale como estaba pensando, si hay fraude, entonces. Mire, yo no voy a caer en estas provocaciones, yo vuelvo a señalar, yo creo que, y me ratifico, el único fraude fue el mediático, que fue una trama montada para intentar engañar a la ciudadanía y con eso tener el pretexto para movilizar. Yo sí me indigno frente a esto y me indigno también frente a la falta de seriedad. Hoy lo que se está haciendo es procediendo a recontar todas las juntas que fueron impugnadas. No se está siguiendo la recomendación de nadie. Me parece que aquí de las cosas que ha dicho Juan Carlos hay que ser precisos. Se dice las anomalías que hemos planteado en el proceso electoral. ¿Qué anomalías en el proceso electoral? Por ejemplo, el fraude que ustedes demandaron la primera vuelta, esa presentación y se presentaron las impugnaciones. Se presentaron las impugnaciones. No, los que plantearon que había fraude en la primera vuelta y luego una carpeta nos enseñó el candidato Páez diciendo aquí tengo las pruebas, después no fue a utilizar ninguno de los recursos. Esto no es actuar con seriedad. De la misma forma que hicieron en la primera vuelta, ahora impugnan
cuando se les da gusto, porque además así dice la ley, están Entonces actuando no ahí le con la dan ley, gusto, ¿sí? sino que se está aplica la cumpliendo ley. pero cuando se cumple la ley, entonces ahí ya señalan que no van. Esto es inadecuado. Juan Carlos decía que ayer el Tribunal Contencioso Electoral ya determinó, tuvo una resolución. Yo sí ya he leído lo de la del Tribunal Contencioso para ver la falta de seriedad, la falta de seriedad con la que se actúa. Mire, en el recurso que se pide al Tribunal Contencioso, ¿sí?, actuando con responsabilidad, voy a decir, en lo que se le plantea al Tribunal Contencioso, al mismo tiempo se le pide que se le apela a los resultados numéricos, ¿sí? Vuelva a contarse. Y al mismo tiempo hay dos pedidos solicitan la nulidad de los escrutinios. Cualquier persona, por eso señalo que se está actuando o con desconocimiento o al mismo tiempo con mala fe, porque se le pide, si yo le voy y le pido a usted, le digo, le pido que cuente las juntas. Le impugno esto. Le impugno eso. Y al mismo tiempo le digo, nulite los escrucinios. Usted como autoridad le dice, ¿qué mismo es lo que quiere? Que chocan ¿Qué las mismo dos es lo que peticiones? quiere? Usted tiene dos recursos que son incompatibles. Además, establece de manera apresurada, establece también el recurso ante el Tribunal Contencioso. Mire, el día lunes, cuando presentaron la impugnación, lunes o martes, tenía dos opciones, el Movimiento Creo y también el Movimiento País. Podía recurrir con la objeción ante el Consejo Nacional Electoral o podía ir directamente al Tribunal Contencioso Electoral. Pero los dos no. Los dos son, por eso estoy señalando, hay dos alternativas. Si yo voy por la vía del CNE, ¿qué es lo que espero? Que de alguna forma lo que haga el CNE me permita fundamentos para poder después ir con mi argumento y con mi apelación al Tribunal Contencioso Electoral. Eso es lo que uno esperaría. No, antes de que el Consejo Nacional Electoral ya recurren al Tribunal Contencioso. Y al Tribunal Contencioso, por un lado le dicen, le hacen dos planteamientos. Le hacen dos planteamientos que son, a su vez, incompatibles. Eso es lo que dice el contencioso electoral. Eso es lo que dice el contencioso electoral. Entonces, que no se podía se está actuando. Por eso yo señalo, seguramente ahí no hay la asesoría de un profesional como Juan Carlos Solines y por eso cometen esa serie de errores, de desaciertos, que yo pienso que es una burla para la ciudadanía. Digo, tantos errores son simplemente al azar o son una cadena de errores absolutamente intencionados. ¿Para qué? ¿Y eso sería ilegítimo? Para dejar esa sombra de duda. ¿Sí? Yo creo que aquí hay una actuación perversa, absolutamente planificada, que lo único que busca es generar un ambiente de incertidumbre, de duda. No estoy de acuerdo en que son 5 millones de ecuatorianos. ¿No? La mayor parte de ecuatorianos cree que hay que aprender a ganar con humildad, pero también a aceptar la derrota con dignidad. Muchas personas, porque yo camino por las calles todos los días, que me encuentro con la gente, dice, yo voté por el señor Lasso, pero estoy en desacuerdo con lo que ahora hace. No se puede, con esta duda que genera, no solo que busca... Y no hay gente que le ha dicho, oiga, abran las urnas, no le han dicho. No le han dicho, oiga, cuéntenos votos. Se está contando. ¿No? Y nosotros como Movimiento País decimos, vamos a todas las juntas que se abran, vamos a tener presencia, va a estar ahí la OEA y se va a poder contar cada uno de los votos. Solo quiero decir algo, por favor. Se está poniendo en duda o se busca generar esta sombra de duda, pero además se está dudando de más de 300,000 ecuatorianos que están en las juntas receptoras del voto. Se está dudando de sus propios delegados, porque tuvieron delegados, nos anunciaron por lo menos que iban a tener delegados en el 97% de las juntas. ¿O será cierto? Que no tuvieron. ¿O será cierto que no tuvieron? Dicen por ahí, no, esto ya no puedo confirmar, quizá Juan Carlos nos puede ayudar, de que existió una disputa, de que incluso desapareció la plata que estaba destinada al control electoral y que por eso, como a él, al interior de su movimiento, al parecer no le funcionaron bien las cosas, le desaparecieron la plata, asimismo está desconfiando de la autoridad electoral, que con esta autoridad electoral, yo les recuerdo, nosotros perdimos las elecciones en el 2014 en varias capitales de provincia.
Pero ustedes dijeron en que varias ganaron capitales en de todo el provincia. país. Sí, pero es que ganamos en Sí. todo el país, efectivamente. Si uno mira, se ganó La en términos globalidad. porcentuales, pero perdimos en algunas capitales de provincia. Juan Carlos ya ha tenido la oportunidad de revisar, pero claro, ahí hay 2 o 3 temas adicionales. Por Algunas puntualizaciones, Ujú. empiezo por el final. Esto desapareció la plata. Sí. En realidad, yo no estaba involucrado en la campaña profundamente, no desconozco. Lo que sí sé es que la propuesta de Guillermo era justamente llegar a la presidencia para analizar e investigar la desaparición de los 330.000 millones que han administrado en estos 10 años y que realmente no se refleja en lo que significa la obra pública y los cambios de los actos de gobierno. Ahí hay realmente una verdadera y monto considerable de plata que debe ver cómo se destinó. Pero con respecto al tema electoral, escuchamos las declaraciones del presidente Correa. Sí. Yo creo que, no creo que Virgilio pueda coincidir conmigo al aire, pero digamos, son esas declaraciones incendiarias del presidente Correa tan en su estilo que le costaron la alcaldía de Quito, creo yo, al buen amigo de Virgilio, Augusto Barrera, y que no ayudan ni construyen mayormente, mucho menos en la encrucijada que se encuentra el país en este momento. Respecto al proceso planteado ante el contencioso electoral, el artículo 269 del Código de la Democracia, que establece las causales para solicitar el recurso ordinario de apelación, establece en el numeral 4 resultados numéricos y en el numeral 8 dice declaración de nulidad del escrutinio. Es decir, el recurso de apelación se puede plantear en todos esos casos, que son 12 casos. Dentro de esos 12 casos, el 4 es resultados numéricos y el 8 es nulidad del escrutinio. Por lo tanto, se planteó basado en esos dos numerales, se planteó el recurso ante el contencioso, el recurso ordinario de apelación. ¿Qué es lo que dice en esta brevísima, sumarísima resolución del contencioso frente a un tema tan importante que inclusive se cita jurisprudencia y se cita pues casos anteriores? Concluye diciendo, el recurrente ha interpuesto sus pretensiones, la nulidad de escrutinios y la apelación de resultados numéricos, que tienen requisitos, oportunidad, motivación, fundamentos distintos y trámites diferentes, por lo que solicitar que este tribunal los unifique y sustancie en una sola vía resulta improcedente e ilegal, queriendo el accionante llevar de esta manera al equívoco para que este tribunal viole la ley. Yo, como abogado, entiendo que cuando se plantea una acción, si es que tuviese algún tipo de vicio, se pide aclaración. Lo que correspondiera que el Tribunal Contencioso Electoral diga, por favor, establezca qué mismo quiere, porque usted está planteando dos pretensiones, si es que ese fuera el caso, ¿no? Que Pero no se puede plantear las dos pretensiones de acuerdo sí, pero aquí dice el Contencioso Electoral que tienen trámites, procedimientos y momentos distintos. Ya. Claro, o sea, entonces, el conteo no puede pedir nulidad. Si es que yo como administrado, presento un recurso, sea administrativo, sea judicial, en el que tengo una, dos o varias pretensiones, esas pretensiones son incompatibles o no pueden sumarse, lo que corresponde, no se puede negar justicia por este tipo de causales. No se puede negar justicia porque a usted me presentó dos causales que son distintas. Ahí el juez debe decir, por favor, aclare. Le doy 24 horas, le doy 48 horas para que aclare cuál pretensión quiere seguir adelante o presente por fojas separadas y no cerrar un caso tan delicado simplemente diciendo el recurrente interpuesto en el mismo escrito los dos. Que las formas no dañen el fondo. No veo que se haya, digamos, profundizado sobre los temas de fondo, sino que dice, en los temas de forma, dice, no se presentaron. Y esto creo yo que sí es lamentable porque como digo, se estaría sacrificando un bien superior que es la determinación de si efectivamente hubo anomalías y es que hubo motivos para nulitar el escrutinio por un tecnicismo jurídico subsanable, creo yo. Entonces, yo creo que eso es importante mencionar. Sin embargo, creo que estas son las instancias que existen. Y lo que corresponde ahora es ir a las instancias que continúen en caso de que no se haya logrado justicia, en este caso justicia electoral, continuar con las instancias que vengan al caso, incluso a nivel internacional. Pero creo que hay que recurrir a los procedimientos establecidos en el Código de Democracia, y en eso coincido con Virgilio, hay que sustentar.
De ahí de esta teoría del contubernio, del complot entre el presidente Correa y Jaime Nebot, no creo que tiene ningún... ¿Ha habido coincidencias, dirían? Pero sí, más allá de eso... pueden haber coincidencias en las apreciaciones políticas. Yo lo que le escuchaba a Nebot ha sido que ha dicho, si hay anomalías, que las prueben. ¿No? Y creo que es lo que corresponde. Y por eso insisto, mi opinión personal es que hoy se debe acudir al conteo, al reconteo de los votos, al reconteo parcial de los votos y determinar si efectivamente hay anomalías, hay inconsistencias, hay algún patrón. El asambleísta Hernández, ver si hay un patrón de comportamiento y que podría variar en algo las tendencias. Exacto. Sí. Y no quiero dejar, digamos, en el aire, a pesar de que no era el tema, pero se lo trajo a colación y Virgilio lo mencionó, que a un año del terremoto se ha aprobado, decía Virgilio, la institucionalidad. Al contrario, Virgilio, estamos a un año del terremoto, la necesidad de viviendas era de 35,000 unidades en la zona de desastre, y a junio del año pasado, o sea, que 3 meses después, no se empezaba con nada todavía, y hoy no se han llegado a 3,000 unidades, de las 35,000 que se requieren en la zona del desastre. Entonces tampoco es que ha funcionado, más allá de cómo se han administrado los fondos, que será ya sujeto, ahora tendremos que esperar a ver qué pasa con el proceso electoral, porque claro, con las instancias de control que tenemos al momento, dudo mucho que se logre investigar. Pero habrá que insistir y pedir cuentas y rendición de cuentas con respecto a los recursos, porque fuimos todos los ecuatorianos los que aportamos esos recursos, y vemos pues que a un año del desastre, veía un reportaje que se salió el domingo, a un año del desastre la situación es realmente infrahumana en la zona del desastre. Yo quisiera plantearles la versión jurídica que tiene la doctora Betty Amores, que lo dijo aquí, para ver una apreciación de ustedes y si vamos cerrando un poco el círculo de lo que deberíamos esperar que suceda hoy. Esto fue lo que dijo la doctora Amores. ¿Por qué es que es nulo todo el proceso? Usted sostiene que esto sería nulo. Esto es nulo, ¿por qué razón? Porque no exhibieron las actas, o sea, no cumplieron lo que dice la primera línea del 134, el escrutinio provincial comenzará por el examen de las actas extendidas. Lo que hicieron fue, supuestamente, ¿no es cierto?, escanear las actas y decirle al delegado de la organización, si usted quiere ver algún acta, vaya y siéntese ante ese monitor y ahí vea dónde está el acta. Pero ya en ese momento no había tiempo para impugnar cada una de las actas si es que ese fuera el caso. Y entonces dejó de ser transparente el procedimiento. Ese procedimiento resumido no está previsto en la ley, es ilegal. Las juntas provinciales no debieron adoptar ese procedimiento, debieron adoptar el procedimiento que está descrito en el Código de la Democracia vigente. Bueno, en cambio ahí encuentra un tema de nulidad total. ¿Eso no avala o usted cree que también es otra? Vuelvo a decir, se mencionan tantas cosas y yo creo que efectivamente porque hay estos malos asesoramientos es que están tan erráticos. En primer lugar hay que clarificar, como dice la ley, ¿qué están planteando? ¿Nulidad de las votaciones? ¿Nulidad de los escrutinios? ¿Sí? ¿O nulidad de las elecciones? Son cosas distintas. No es que el código habla de un solo caso. ¿Cuándo hay nulidad de las votaciones? Hay nulidad de las votaciones si se realiza en un día y en una hora distintas. Eso no ha pasado. Si se hubiera practicado sin la concurrencia del presidente y secretario de la Junta, eso no ha pasado. Si se comprobare suplantación o alteración de todo el padrón, eso no ha pasado. Si las actas de escrutinio no llevan firma del presidente y secretario, ¿sí? Eso no ha pasado. Y en las que pudiese haber duda, precisamente son las que están impugnadas, ¿sí? ¿Cuándo se declara la nulidad de los escrutinios? Si las juntas provinciales electorales o el consejo hubieran realizado el escrutinio sin contar con el quórum, eso no ha pasado. Si las actas correspondientes no llevaran las firmas del presidente y del secretario, eso no ha pasado. Y en donde existe duda, están impugnadas. Si se comprobare falsedad del acta, ¿sí? Dicen aquí, ¿no es cierto?, que en 2.448 creen que puede haber diferencias numéricas. Está precisamente impugnado. A esto es a lo que dicen que no van a ir. Entonces ya hay dos cosas que son distintas, son distintas. Claro. Usted ve. Pero entonces, que podrían ir configurando algo, ¿no? Pero eso está previsto. La posibilidad de que existan estas fallas está previsto. Para esto son los recursos, las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral y los recursos ante el Tribunal Contencioso. Y luego,
la nulidad incluso de las elecciones. Claro. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto. Se actuarían de acuerdo a la ley, irían a las convocatorias que hace el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podrían determinar? Miren, ahora se va a abrir el 10. Con el 10 hemos encontrado estas inconsistencias. Ábrase 20 más. Ábrase 20 más, porque eso podría dar causal a la nulidad de las elecciones. Pero no se está actuando seriamente, no se actúa responsablemente. Aquí, por esto yo insisto, parecería que el interés no es precisamente el cuestionamiento de los resultados electorales, porque esos resultados electorales son absolutamente claros. No puede desconfiarse de más de 300,000 ecuatorianos a quienes se pretendió gobernar. No se puede desconfiar de sus propios partidarios que estuvieron presentes en cada una de las juntas. Pero usted le ha dado razones de que podría desconfiar. No hay causales para la nulidad. No hay causales para la nulidad, ni de las votaciones, ni de los escrutinios, ni de las elecciones. Entonces, cuando la doctora Mores se refiere a que hay un tema de nulidad, ¿a qué está refiriéndose? A que no se cumplió todo lo que dice el código previo antes a los escrutinios. Si usted revisa claramente que se hace en el escrutinio provincial, y Betty ha sido candidata, yo he sido candidato, entiendo que Juan Carlos también, hemos estado en las instancias provinciales, sabemos cómo es el escrutinio provincial, no es un tema además de desconocido, no es que ahora se hizo una cosa distinta. Aquí, básicamente, en primer lugar... ¿La eliminación de una de las actas no le parece que es distinto? A ver, pero una eliminación de las actas. ¿Qué eliminación de las actas? Esto está... Puede ser que uno de los movimientos no tenga la copia del acta, pero eso está efectivamente documentado en el Consejo Nacional Electoral. Esto de la tercera que he escuchado, yo en este sentido, porque además fui profesor por 15 años de sistemas electorales y de partidos en la Universidad Católica, ¿sí? Esto entiendo que lo que ahora se implementa no es una resolución reciente. Entiendo yo que esta es la normativa con la que se actuaba cuando también era consejero, entiendo que Fausto Camacho. Entiendo que no ha habido modificación de esos procedimientos, de tal manera que es una serie de cosas que se dicen sin fundamento, se plantean recursos y cuando se plantean los recursos, en cambio, no se sustenta y además, cuando incluso se les dice, muy bien, se va a llevar adelante la objeción que ustedes han planteado, entonces no se asiste. Esto me parece que no es serio, no demuestra una vocación democrática. Pero el Consejo Nacional Electoral seguirá adelante. Pero obviamente el Consejo Nacional Electoral tiene que seguir adelante. Todo el proceso tiene que continuar hasta la proclamación definitiva de candidatos. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es notificar. ¿Para qué se notifica? Para que se puedan aplicar los recursos correspondientes que están en la ley. Yo creo que esto efectivamente ya debemos pasar. Creo yo que efectivamente en ese 48% de personas que votaron por Guillermo Lasso, habrá personas con las que no coincidimos ideológica, política y programáticamente. Habrá otras personas que tienen una concepción distinta del poder y piensan que el poder debe volver siempre a las élites. Pero en ese 48% hay miles, hay millones de personas que pensaron que Guillermo Lasso podía significar cambio. Y por lo tanto, a esas miles, millones de personas que están en ese 48%, también tiene que atenderse y también Lenín Moreno tiene que pensar que en esas aspiraciones de cambio, había propósitos legítimos que tienen que ser adecuadamente representados por Lenín Moreno. Hay que pasar de esto, hay que agotar la vía legal, cumpliendo efectivamente, hay que pasar la vía legal para pensar en lo que tenemos por delante como país. Doctor Solín, ya vamos encontrando una salida entonces. Sí, digamos, saludo las últimas palabras de Virgilio. Solamente matizaría, diría que no hay que atender a esos 5 millones o más de 5 millones de personas que votaron por Guillermo Lasso, sino que hay que incorporarlas. Es decir, no es un tema clientelar de atenderles, sino es un tema de incorporar esos amplios sectores políticos, ideológicos que se unieron alrededor de Lasso y que no han tenido cabida por este sistema y este proyecto concentrador y un poco generador de estas divisiones tan marcadas. Yo creo que es importante que se haga un ejercicio en ese sentido. Recordar también que no solamente se obtuvieron por parte de Guillermo Lasso más de 5 millones de votos, sino que se ganó en 13 provincias, en varias capitales de provincia, importantes, ¿no? Como Quito, como Cuenca,
Y creo que son temas que deben llamar a la reflexión en esta encrucijada del problema electoral. Respecto a lo que dice Betty Amores, más allá de lo que diga ella, yo creo que el recurso presentado es clarísimo. Ya. Se pidió la nulidad, o sea, la apelación fue por la nulidad de los escrutinios. Y el argumento fundamental fue que para digamos, generar el anuncio que hizo de proclamación de resultados nacionales, se partió de la premisa de que no habían impugnaciones, cuando en realidad en Pichincha habían presentado impugnaciones. Es decir, el argumento es que se partió de un hecho falso para esa proclamación, porque había una impugnación no atendida ni despachada a nivel de Pichincha. El proceso estaba abierto todavía. Estaba abierto. Entonces, digamos que en eso se fundamentaba legalmente la apelación presentada por Creo. El motivo por el que se le inadmite, insisto, es un tema de forma. Es decir, usted me está invocando dos causales, por lo tanto, es ilegal y usted quiere conllevarme a mí a error. Un juez no creo que pueda decir eso, o sea, porque más bien debe presumir que hay, lo que decía Virgilio, un error o una incompatibilidad de causas y simplemente pedir que se reconsidere. Luego, Virgilio decía, digamos, más allá de sus antecedentes como profesor catedrático en sistemas electorales, invocaba las causales y los artículos del Código de la Democracia, pero sabemos, tú y yo, Virgilio, que ese Código de la Democracia es bastante deficiente y que tiene una cantidad de inconsistencias y de temas muy controversiales que de alguna forma han sido parte del engranaje del sistema de la Revolución Ciudadana para asegurarse este control y estas mayorías. ¿No? Tú mismo fuiste un gran opositor, un férreo opositor al sistema de Hont. Al interior de No es así. ¿sí? Bueno, eso es lo que he conocido yo. No es así. ¿No? Pero en todo caso, el sistema de Hont se aplicó y es un sistema que ha demostrado ser intrínsecamente injusto, porque resulta que con un 40 y pico, con un 39% de votación de Lenín Moreno en la primera vuelta, se llevan la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces hay una serie de distorsiones, pero que no es el tema específico. El pedido ha sido la nulidad del escrutinio, está fundamentado y ha sido inadmitido, creo yo, por cuestiones de forma. Entonces yo creo que aquí lo de fondo es que esos 5 millones que acaba de mencionar Virgilio, esos 5 millones están inconformes, se sienten burlados, no creen en la institucionalidad, no creen en el CNE, no creen en el CNE. ¿Sí? Y entonces, lejos de generar más discordia, más división, más polarización, que ningún favor le va a hacer al nuevo gobierno, sea cual fuera el nuevo gobierno, ningún favor le va a hacer esta polarización. Entonces, lejos de hacer lo que está haciendo el presidente Correa, que es meter gasolina al fuego, ¿no? Pero eso no es un estilo de gobierno. Es un estilo, pero es un estilo que el presidente Correa... cambiaría en el último mes, no se trata de cambiar, pero sí de tener la madurez suficiente para decir estoy de salida. Lenin o el próximo gobierno va a tener que hacer un trabajo muy difícil con un país que dejo polarizado, dividido en dos, con odios, rencillas muy profundas. Va a tener la titánica tarea el nuevo gobierno de recuperar una economía maltrecha y de iniciar un proceso de reconciliación nacional si quiere realmente que el país sea viable. Y entonces, en ese sentido, digamos que ese estilo, que no se lo va a cambiar, no abona. Entonces, yo prefiero quedarse callado. Ya estoy de salida, me quedo callado. Pero no es este de que, no, que es Trump y que el banquero y que esto. No creo que abone a lo que el país se enfrenta en el futuro inmediato. Así que yo haría un llamado a las fuerzas, digamos, de Alianza País, a los militantes, al propio Lenín Moreno, a que busquemos canales de diálogo y de procesar estas digamos, inconsistencias, estas sospechas, estas dudas, procesarlas de la manera institucional mejor posible y lograr pues un resultado. Escuchemos un momentito, está iniciando el acto ahí en el Coliseo Rumiñahui, es a través de Teleamazonas, ¿no?, que podemos ver. Señor presidente, con su autorización, procedo a constatar el quórum previo a iniciar esta sesión. Economista Mauricio Tayupanta. Presente. Ingeniero Paul Salazar. Presente.
Presente. Licenciada Nubia Villasís. Presente. Doctor Juan Pablo Pozo. Presente. Señor presidente, existen 4 consejeros para esta sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Tenemos el quórum correspondiente de ley. Muchas gracias, señor secretario. Les solicito que demos lectura al orden del día de esta sesión. Sesión ordinaria 18. Por disposición del doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, numeral 2, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se convoca a las y los consejeros a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral a realizarse el día martes 18 de abril del 2017 en el Coliseo General Rumiñahui, ubicado en Avenida Diego Ladrón de Guevara y José María Velasco, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el único punto del orden del día: conocimiento y resolución de la diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos escrutados por las juntas receptoras del voto, constantes en un número de 3.865 actas aceptadas, conforme a las peticiones de objeción presentadas por la Alianza Creo Suma, lista 2123, y por el Movimiento Patria Altiva y Soberana, lista 35, conforme a la resolución PLE-CNE 1134-2017 de 13 de abril del 2017. Señor presidente, ese es el orden del día planteado para esta sesión. Esto es ya entonces desde el inicio. Hemos visto también en las tomas que estaban presentes el defensor del pueblo, el defensor público, algunas otras autoridades que seguramente han sido invitadas para, no sé, avalar alguna cosa de esas. ¿Qué espera usted de esto, asambleísta Hernández? ¿Y qué debe esperar el país? O sea, le pregunto como militante, pero además como asambleísta, ¿qué puede decirle al Ecuador? ¿Qué debemos esperar? ¿Despejar solo las dudas o descalificar nomás? Bueno, yo creo que es importante que ahora se cumpla esta jornada, que se pueda mirar si revisando el 12% de los votos existe alguna modificación de la tendencia que pueda dar además el fundamento a alguna de las fuerzas para que puedan también, si es que así lo consideran, seguir con los recursos que están contemplados en la propia ley. Y luego de esto, efectivamente, tiene que concluirse el proceso electoral. Ahí sí, en ese momento, tiene que proclamarse los resultados, y una vez proclamados los resultados, sí, ya pensar en lo que es el Ecuador del futuro, el Ecuador al que el próximo presidente, a Lenín Moreno, le toca enfrentar. Ese es el tema, creo yo. ¿Consideraría que hubo un apresuramiento del presidente del Consejo Nacional al declararle ya electo, para que después el propio licenciado Moreno diga, oigan, no me falten al respeto, ya soy electo? Mire, yo creo que aquí hay un tema claro. Lo que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral es marcar el momento en que la tendencia era irreversible para poder anunciar. El Consejo no marca tendencia, da resultados. No, efectivamente. Y cuando tenía escrutado el 99.6 de los votos, 99.6 de los votos, podía decirle al país, estos son los resultados. ¿Por qué? Porque las elecciones son un momento de incertidumbre. Y si se prolonga ese momento de incertidumbre, precisamente lo que puede generarse es una sensación de angustia que además estaba siendo aprovechada políticamente por sectores que quieren generar la violencia. Entonces, yo señalo con claridad que es importante que pueda resolverse esto. Lamento, veo que hay una convocatoria ciudadana para estar afuera del Coliseo protestando. En lugar de estar afuera, lo que hay que hacer es ingresar, ponerse de veedores en cada una vale de las lo de juntas. afuera. Sí, ¿no? Bueno, pueden estar, es parte de los derechos, pero tienen que actuar en coherencia. Lo único que aquí se pide es coherencia. Lo único que se pide es coherencia, que no se siga burlando de la ciudadanía y que se actúe con coherencia. No quiero dejar pasar, porque también fue mencionado, yo creo que hay que actuar con seriedad. Aquí se dice que se tiene que analizar la desaparición de los 330 mil millones que se ha tenido en estos 10 años. Yo te pediría ahí que no hagas lo que hace cierto candidato a vicepresidente, que no lo menciono con nombre y apellido porque no está presente, simplemente, que únicamente da cuenta de los ingresos y no de los egresos. Eso no es serio, no, eso
Ni siquiera una contadora lo realiza. Te pido que creo que esto también, si es que hoy en día hay que discutir, discutamos con seriedad. Y segundo, también me parece que uno de los mayores problemas que ha tenido la oposición es siempre ver en blanco o negro. Y por eso se equivocaron en Manabí, se equivocaron en el momento que votaron la ley y se equivocaron en Manabí. Yo recuerdo que también fue criticado porque en ese momento califiqué efectivamente a los sectores de oposición como indolentes. Indolentes, que no sabían distinguir aquellos temas de la coyuntura política de los temas de Estado y que se estaban equivocando, que estaban cometiendo un error. Y efectivamente, ese error ahora les ha pasado una factura bastante cara, porque en la provincia de Manabí, que sí hay conciencia de lo realizado, con todo lo que también falta, obviamente, hemos tenido una tragedia que ha sido la tragedia más importante y más desastrosa de los últimos 70 años. Entonces, obviamente, en un año no se puede reconstruir, pero todos los organismos internacionales también, sí, y bueno, y existe, ¿no? Y se han invertido 508 millones en vivienda. 508 millones en vivienda. 102 millones. Sí, bueno, pero se está solucionando. No es un problema de un caso, por ejemplo, que decía, en Tosagua decían se han entregado 2.700 créditos para y no hay ni los constructores. Pero mire, Francisco, es que hay una serie de temas. Estamos, es un tema que vale la pena. Y yo le decía que ojalá podamos efectivamente discutir, porque no es sencillo. Hay personas que han tenido, por ejemplo, terreno, y ese terreno tenía servicios, se ha otorgado efectivamente los bonos para que se pueda construir. Pero hay otros lugares, en los municipios, en los que no había servicios. No se puede construir si no hay servicios. Hay que primero adecuar los terrenos, realizar los servicios y luego construir. Pero se ha invertido 508 millones en vivienda, 102 millones en atención integral a la emergencia, bonos, por ejemplo, 170 millones en salud, 200 millones de infraestructura educativa, 83 millones en agua potable. Esto no solo es fruto del terremoto, son carencias que tenían estas regiones y estos municipios. 431 millones en vialidad, 135 millones en electricidad, 277 en equipamiento público, 86 millones en infraestructura, en insumos para la reactivación productiva. Y esta inversión importante es la que hace que el pueblo de Manabí, sin considerar que se ha hecho todo, pero diga, aquí se ha actuado con seriedad. Y ha sido efectivamente la fortaleza institucional la que ha permitido esto, y el pueblo ha respondido adecuadamente también, porque ve que actuamos con coherencia y con seriedad. Yo no digo que no quede cosas por hacer, y lamentablemente lo único irreparable es la pérdida de vidas humanas. Todo lo demás se está trabajando, se está actuando, y obviamente queda muchísimo aún por hacer también en el tema relacionado con la emergencia. Juan Carlos, bueno, ahí está, hay una mala apreciación. Los 330,000 millones no es... No, yo dije que han administrado. Dije no han desaparecido como y esa es la plata que habrá que ver cómo se ha destinado y cómo se ha utilizado. Sí, efectivamente, pero no hay que hablar de desaparición, que fue la palabra que tú utilizaste. No, yo dije a propósito de... No, tú mencionaste la desaparición de la plata de Creo. No, yo dije que eso... No sé, esa plata no tiene desaparecido. Acá también se dice que falta plata. No, porque uno, si tiene Contraloría, hay que determinar claramente qué pasó. Claro, y ahí volvemos al problema de la institucionalidad, ¿no? O sea, quién cree en la Contraloría, quién cree en la Fiscalía. Pero bueno, es otro tema. Te cuento como anécdota que el día que fue posesionado el Contralor, como el Contralor tiene que entrar y salir por el sector de derecho, que es donde está ubicada la oposición, simplemente es la ocupación geográfica del sitio, fue saludado vehementemente precisamente por los sectores de la oposición. O sea, que ustedes les han dado gusto a la oposición. No, yo quiero decir, solo cuento como ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces, y también creo que pero él tiene la obligación, eso sí, de decirnos qué pasa con estos recursos, ¿no? Y adicionalmente se han presentado trimestralmente también los informes de la Asamblea Nacional. Eso podemos hablar. Cuando vemos todos los escándalos que en los últimos meses, ya no semanas, en los últimos meses salen prácticamente a diario, a semana seguida, escándalos por aquí y por allá, declaraciones patrimoniales falsas, incompletas. Bueno, decimos, tal vez el trabajo de la Contraloría no ha sido tan efectivo, no ha sido tan eficiente, no hay ningún caso emblemático que se haya determinado. Y bueno,
es un contralor que ya va para 15 años, ¿no? Bueno, o a lo mejor es más fácil hacer denuncias que fundamentar las denuncias, ¿no? No, pero el propio Contralor ha dicho, por ejemplo, que 22.000 funcionarios públicos han sacado plata del Ecuador. Ha dicho pero luego de que estalló el escándalo de los Panamá pero Papers. dice que tiene 2.800 casos está por verse. Yo creo que un problema, ante la fiscalía, que la fiscalía no ha hecho nada. Yo creo que un problema crónico de lo que hemos vivido en estos 10 años, porque tampoco es que debemos olvidar lo que había antes, ¿no? A mí, yo me niego a seguir hablando del pasado en los términos que la Revolución Ciudadana habla, porque ahora ellos son, después de haber gobernado 10 años del país, ellos son parte del pasado. Pero si nos remontamos al pasado anterior a la Revolución Ciudadana, tampoco debemos rasgarnos los vestiduras y pensar que todo era perfecto. O sea, había una desinstitucionalización. Lo que pasa es que dijeron que iba a ser distinto. Exacto, y lo que creo yo es que se ha agudizado esa desinstitucionalización. Es decir, hay un control absoluto. Lo que yo creo que el meollo del asunto es que no hay pesos y contrapesos, no hay balances en el Estado, no hay entidades que se controlen o poderes que se controlen unos a otros, ¿sí? Porque hay una hegemonía absoluta del Ejecutivo y un hiperpresidencialismo que ha generado lo que estamos generando. O sea, a control absoluto, mayor corrupción, evidentemente. A mayor administración de recursos y a mayor control de las instancias del Estado, es una fórmula matemática. O sea, los estudiosos de la corrupción lo terminan así. La corrupción, cuando uno lea Klitgard o qué sé yo, es clarísimo. Dice, las ecuaciones fundamentales para que surja y florezca la corrupción, ¿no? Grandes o sea, bonanzas o grandes sumas de dinero, control absoluto, falta de pesos y contrapesos, falta de entidades de control. Entonces, todo es lo que tenemos en Ecuador. Entonces, no es sorpresiva esta corrupción generalizada que se va determinando y que tendrá, ojalá, que seguirse determinando. Ya. Ahora, respecto... Sí, bueno, ya le damos para que la última, por favor. Sí. Y yo creo que el grave problema, la grave tragedia del Ecuador es que no ha habido justamente esa institucionalidad para procesar, inclusive hasta para que la propia revolución se purifique. Para que la propia revolución no se vea defraudada, traicionada o con errores de buena fe o qué sé yo, ¿no? Si es que hubiese existido una institucionalidad más sólida, si hubieran trabajado en eso, si hubiesen trabajado para que ese Consejo de Participación Ciudadana cumpla el rol que supuestamente iba a cumplir, porque además fue una propuesta fundamental de campaña, yo creo que la situación sería muy distinta en el país. Yo creo que tuvieran una oportunidad de oro con una bonanza económica muy grande, de trabajar en esa falencia del país, ¿no? A los dos les voy a plantear para terminar el programa con ustedes. Una cosa, Virgilio, es, ¿hay la posibilidad de rectificación? ¿Hay la posibilidad de que ustedes reconozcan que algo mal, no la puñalada por la espalda ni la traición de unos cuantos, pero que algo mal ha salido? ¿Hay esa posibilidad? ¿Y qué nos plantean en estos años que vienen? A ver, yo creo que no somos pasado. El pueblo ecuatoriano acaba de señalar que somos presente. El 51% de la población, casi el 52% de la población, acaba de decir que no somos pasado, somos presente. Que hay límites, que hay errores, por supuesto. Yo no tengo por qué hacerme cargo de los delincuentes que traicionaron al país. Asambleísta, sí, no tengo por qué hacerme cargo de los delincuentes que traicionaron al país. ¿Por qué no les vigiló? Sí, pero y nosotros hemos cumplido, hemos pedido información, pero a pesar de eso, y ahora esos temas están judicializados, y yo no tengo por qué hacerme cargo de estos delincuentes que traicionaron al país y traicionaron la confianza que les brindó el presidente de la República. Ojalá que funcionen las autoridades judiciales y esos delincuentes estén donde deben estar, en la cárcel. Así es como hay que actuar, creo yo. Me parece que es importante que podamos tener una posición clara y firme respecto de estos temas, absolutamente de acuerdo, que hay que corregir límites, errores, por supuesto. Por supuesto, sería ¿cree usted que si hay eso? Pero ¿Y no han pecado un poco de soberbia? Desde luego, creo yo que sería soberbio decir que todo está hecho, que todo se ha hecho bien o que no hay nada por hacer. Me parece que queda en el país aún muchísimo por hacer. Yo me quedo más con esta frase que suele decir el presidente: cuando uno mira hacia atrás, ve lo mucho que se ha hecho. Pero cuando uno mira hacia adelante, ve todo lo que queda por hacer. Y como queda por hacer, es necesario que esto que queda por hacer se haga bien, se puedan corregir errores, se puedan superar límites, se puedan castigar a los corruptos, desde luego, se pueda denunciar públicamente a los corruptos y seguir las acciones judiciales. Sin que le enjuicien a uno. Seguir las acciones judiciales. También
cuando uno hace una denuncia tiene que tener fundamentos, porque la honra de las personas también es algo sagrado. Yo no puedo venir y dejar una sombra de duda y después decir que la persona a la que yo he acusado pruebe que es inocente. Con ese argumento, y por eso que creo que lo que estamos haciendo ahora es nefasto. Mañana cualquier cliente del Banco de Guayaquil puede decir, yo no confío en el dueño del banco, yo no tengo depositado 30 Pero ya mil, un asambleísta dijo algo parecido. Le digo, es que esto que se está haciendo, precisamente de generar la duda como mecanismo político, es inadecuado. Y vuelvo a señalar, cuando se intenta actuar por fuera de la ley, se está rompiendo un principio elemental de la democracia, que es el principio de igualdad entre los ciudadanos. Todos deberíamos Juan Carlos, tener un comportamiento como nos pide Virgilio. Sí, de acuerdo. Pero digo, a los que Virgilio le llama hoy día ladrones, que él nos hace cargo, esos ladrones se los venía denunciando desde 2012, desde 2011. Se venían denunciando el tráfico de influencias, los negociados petroleros, se publicaron libros y fueron perseguidos los autores, los periodistas que investigaron eso fueron perseguidos, no se dio ningún crédito. Y ahora se los califica ladrones porque ya es evidente. Pero no es algo nuevo, y yo creo que la Revolución Ciudadana, en esos mea culpas que maduramente Virgilio está diciendo que se van a hacer, creo que debe también cuestionarse por qué los filtros internos de ustedes, por qué los filtros del partido, del gobierno en sí mismo, no pudieron detectar a tiempo, sino cuando se habían hecho grandes desfalcos. Y los que están pendientes de investigación, o sea, para determinar cuál es realmente la magnitud de los perjuicios al Estado, como por ejemplo, $1 o $2 de comisión por cada barril petrolero. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas, ¿no? Y claro, tenemos los ejemplos cercanos, ¿no? De Argentina, ¿no? En donde ya la plata, ya porque no tenían dónde esconderla, ¿no? De conventos, enterrada, o sea, ¿no? Sí. Entonces eso demuestra que hay un patrón, que no son hechos aislados, hay un patrón, y ese patrón se debe a un tema institucional. Yo creo que así como la alternancia creo que es positiva para la democracia, yo creo que también la institucionalidad, en el sentido de que ustedes mismos la institucionalidad política, ¿no? Interna. Yo recuerdo, por ejemplo, Virgilio me corregirá, cuando nombraron el primer CNE, ¿no? En el primer CNE, yo creo que hubo un sector de Alianza País que buscó que sea gente independiente, ¿no? Se lo llevó ahí a Omar Simón, que aunque luego fue la segunda. Luego pasó a engrosar las filas de la reunión, pero digamos era aparentemente una persona independiente que venía de Participación Ciudadana, Fausto Camacho, pero de ahí desde ese entonces ya no. Se metió la mayoría de personas afectas al gobierno. Se nos fue. Eso no conviene, y creo que el mensaje es ese, o sea, el saludar y el que ahora, una vez que se logre solventar esta encrucijada y se despejen las dudas de 5 millones de ecuatorianos, se pueda iniciar un proceso de reconciliación nacional. Una última pregunta que antes de que una reacción, ¿algún ministerio? Sí, ¿no? Yo no voy a hablar de cosas que no me corresponde decidir. Pero por si acaso no le han propuesto ya. Que no me corresponde decidir a mí. Yo soy legislador hasta el 13 de mayo y voy a cumplir como legislador hasta el 13 de mayo. Yo, respecto de lo que dice Juan Carlos, solo quiero hacer 2 puntualizaciones. En primer lugar, y voy a partir de reconocer un error. Yo creo que uno de los errores ha sido confiar de manera absoluta e incluso confiar institucionalmente cuando estábamos obligados a dudar incluso. Creo que este ha sido, por ejemplo, uno de los errores. Pero también vuelvo a señalar que ha existido falta de seriedad de los sectores de oposición, que en cambio lo que hacen es establecer denuncias cada día sin que después exista ningún fundamento. Creo yo que efectivamente hay que corregir errores. No, yo creo que la mayor parte de las denuncias que se han planteado no han tenido fundamentos. En la Asamblea, muchas ocasiones se denuncia, después al momento de presentar un solo fundamento, no existe esos fundamentos. Me parece que esta ha sido la tónica. Hemos tenido una oposición que no ha cumplido con sus roles democráticos. Y esos roles son no solo advertir lo que está equivocado, sino además señalar nuevos derroteros. Hay que corregir errores, hay que superar límites, hay que pensar que en ese 48% de ecuatorianos que votaron por Guillermo Lasso hay muchos, miles, millones que buscaban y tenían propósitos legítimos que efectivamente tienen que ser parte de la acción de gobierno de Lenín Moreno. Yo quiero agradecerles. Solo quiero decir finalmente que ahora
es importante para el país que estos temas queden absolutamente claros para que se quede... Todo comience con legitimidad. No, es que la legitimidad no está en ¿No duda. está? No está en duda. Yo creo que la legitimidad no está en duda, sino precisamente para que se pueda dejar absolutamente claro que se ha respetado la voluntad del pueblo. Yo creo que la legitimidad sí está en duda, ¿no? Sí. No, yo creo que no está en duda. Cuando hay 5 millones de ecuatorianos que piensan que no son 5 millones. Bueno, Carlos Bucaram votó por Lazo y dice que ya ahora es un capricho. Jaime Nebot apoyó a Lazo. Dijo que es un capricho. Carlos Bucaram ha señalado que se presenten los recursos. Sí, pero ¿qué es un capricho? Bueno, que se presenten los recursos del gobierno. y que, bueno, que se yo presenten los les recursos. agradezco Y a los dos, que y lo que sí me acepten los comprometo es- resultados. Hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar en la legitimidad. Hay que trabajar en la legitimidad. Para Esto me visualizar un parece- país después puede de ser esto. otro tipo de Pero otro claro, debate, debate. el tema de la legitimidad, porque aquí no hay un tema de legitimidad. Y Los yo propios que comprometo votaron por además, Lazo, y ahora gracias a dicen que hay que Virgilio aceptar por los venir. resultados. Gracias por venir, Virgilio. Gracias, Juan Carlos, por venir. Y a ustedes, bueno, este es el debate que el país se va a continuar. Nos estamos encontrando el día de mañana. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que detrás de una